El restaurante Kingsley's era el corazón dorado de Manhattan. En su interior, los cubiertos sonaban como relojes finos, el vino se servía como si fuera arte, y cada mesa era un pequeño escenario de poder. Ningún cliente común lograba reservar allí sin meses de espera. Y quienes lo lograban no venían a comer, venían a ser vistos. Aquella noche, entre trajes de seda y murmullos elegantes, una figura interrumpió la coreografía social. Un niño con aparatos metálicos en las piernas, un bastón liviano y una mirada que brillaba más que los candelabros del techo. Su nombre era Lucas Montgomery, hijo del magnate Richard Montgomery, dueño de una de las fortunas más grandes del país. La tragedia lo había marcado 2 años atrás. Un accidente automovilístico lo dejó parcialmente paralizado y arrebató la vida de su madre, Elizabeth. Desde entonces, Richard había convertido su dolor en control y su culpa en una prisión de silencio. Esa noche, Lucas pidió algo imposible. «Papá», susurró, mirando hacia el escenario donde un pianista tocaba un vals suave. «¿Puedo bailar?» Richard levantó la vista de su copa de vino. «Bailar no es buena idea, hijo. No con esas piernas. Solo un paso. Uno». Antes de que pudiera responder, Lucas ya se había puesto de pie. El metal de sus aparatos chirrió contra el suelo de mármol. El sonido llamó la atención de todos. Las conversaciones se apagaron, los cubiertos quedaron suspendidos a medio aire. Y entonces el niño se volvió hacia una mujer. Era Amara Johnson, la única mesera afroamericana del restaurante. Tenía 30 años, manos firmes y una sonrisa cansada. Trabajaba allí desde hacía 5 años, invisible para los ricos, respetada en silencio por la cocina. Esa noche llevaba una bandeja con copas, pero algo en la mirada del niño la detuvo. Lucas extendió la mano. «¿Bailas conmigo?» Amara parpadeó. Miró al gerente, al padre, a las mesas que la observaban con curiosidad y desprecio. Y entonces, algo dentro de ella se rebeló contra la costumbre de bajar la cabeza. Dejó la bandeja en la mesa más cercana. Se quitó el delantal y dijo: «No puedo bailar en delantal, señor». El murmullo se extendió como fuego. Richard se levantó de golpe. «¿Qué cree que está haciendo?» «Aceptando una invitación, señor Montgomery», respondió Amara con voz tranquila. El gerente del restaurante, señor Thornton, se acercó con paso rápido. «Esto es inaceptable. No somos un salón de baile». Pero antes de que terminara la frase, el pianista, que había visto todo, cambió la melodía. Una pieza lenta, tierna, llena de aire. Lucas sonrió y dio su primer paso. El bastón rozó el suelo con un leve chasquido metálico. Amara lo siguió con la paciencia de quien entiende que el valor tiene su propio ritmo. Ella no lo sostuvo, no lo corrigió. Solo caminó a su lado, ajustando su paso al de él. En cada movimiento torpe había una belleza primitiva. El intento, el temblor, el deseo. En 3 segundos, el restaurante entero había olvidado su etiqueta y estaba mirando a un niño y a una mujer, bailando con la dignidad más pura que existe, la que nace del esfuerzo. Una voz entre los clientes murmuró: «La despedirán mañana», y otra respondió: «Vale la pena». Richard miró esa escena como si estuviera presenciando un milagro que no había pagado. Por primera vez en años, no vio la discapacidad de su hijo. Vio vida. Lucas tropezó levemente, pero se sostuvo. Rió. «Lo logré». «Sí», dijo Amara, agachándose. «Y cuando uno logra algo, no importa cuántos miren». El silencio posterior fue tan espeso que casi dolía. El gerente tosió. «Señor Montgomery, le aseguro que esta empleada será...» «No», interrumpió Richard. Su voz sonó diferente. «No, señor. Quiero su nombre completo». Amara lo miró con cautela. «Amara Johnson». Richard asintió lentamente. «Mañana, a las 10, en mi oficina. Montgomery Tower». El murmullo regresó, pero ahora mezclado con algo más que juicio. Era curiosidad, era respeto. A la mañana siguiente, el sol de Manhattan rebotaba contra los vidrios de la torre Montgomery, como si el edificio entero se creyera dueño del cielo. Amara se miró en el reflejo del ascensor. Falda azul oscuro, blusa blanca, el cabello recogido con cuidado. No tenía miedo, pero sí una tensión antigua en los hombros. En la recepción, la miraron como si estuviera perdida. «Cita con el señor Montgomery», dijo con firmeza. «Nombre, por favor». «Amara Johnson». «Ah, sí, pase al piso 18. Lo esperan». Al subir, su respiración se acompasó con el zumbido del ascensor. Recordó a su madre que siempre decía: «Las escaleras te enseñan,
los ascensores solo te llevan, y sonrió. Aunque ese día la llevara a la boca del lobo. En la oficina, el aire olía a cuero caro y silencio controlado. Richard Montgomery estaba de pie frente a una pared de vidrio, mirando la ciudad como si fuera suya. No se giró al oírla entrar. «Señorita Johnson», dijo, sin emoción. «Siéntese». Ella lo hizo. «Supongo que sabe por qué está aquí». «No exactamente, señor. Podría haber perdido su trabajo anoche. Causó una escena, lo sé, pero también consiguió algo que nadie había logrado en 2 años, hacer sonreír a mi hijo». Ella no respondió. Él la observó con atención. «¿Qué estudió?» «Educación especial. No terminé mi maestría». «¿Y por qué trabaja como mesera?» «Porque los préstamos no esperan, señor Montgomery». Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que Richard usaba para controlar una sala de juntas. Pero Amara no se inmutó. Él finalmente habló. «Quiero contratarla. ¿Para servirle el café? ¿Para trabajar con mi hijo?» Ella levantó la vista. «Como terapeuta, como acompañante. ¿Y qué exactamente haría yo?» «Lo que hizo anoche. Hacerlo moverse. Hacerlo creer». Amara suspiró. «Señor Montgomery, con respeto, no trabajo para quienes creen que pueden comprar lo que no entienden». Richard apretó la mandíbula. «Le pagaré 5 veces más que en el restaurante. No se trata de dinero. Entonces, ¿de qué se trata?» «De dignidad». Su voz fue firme, sin dureza. «Y de amor». Él la miró como si acabara de escuchar un idioma que no conocía. Amara se levantó. Colocó una tarjeta sobre su escritorio. «Dirijo un pequeño programa comunitario en el Bronx. Se llama Freedom Steps. Niños con diferentes tipos de discapacidad aprenden a bailar, a moverse a su manera. Si realmente quiere ayudar a su hijo, llévelo allí. ¿Está rechazando mi oferta? Estoy invitándolo a ser parte de algo real». Salió sin mirar atrás. Esa tarde, Amara llegó al centro. Era un almacén viejo con paredes llenas de dibujos, bastones coloridos, música suave y niños riendo. Zoe, su hermana, la esperaba con los brazos cruzados. Entonces fui. «Y me ofreció trabajo. ¿Aceptaste?» «No, le di una invitación. Eres la única persona que le dice que no a un millonario. Alguien tiene que hacerlo», dijo Amara sonriendo. Mientras tanto, en su ático de vidrio, Richard miraba la tarjeta que ella había dejado. Freedom Steps, martes y jueves, 4:00 p.m. La giró una y otra vez entre los dedos. No entendía por qué ese trozo de cartón pesaba tanto. A las 3:55 del martes siguiente, estacionó su Bentley frente al viejo almacén. No bajó. Lucas sí. El niño avanzó despacio, bastón en mano, y tocó la puerta. La música llegaba desde adentro, vibrante y cálida. Richard respiró hondo, como si el aire mismo lo pusiera a prueba. Entonces bajó, por primera vez en años, no como empresario, como padre. Y al cruzar esa puerta, el mundo que creía controlado empezó a desmoronarse. El sonido de la música lo descolocó desde el primer momento. No era una melodía elegante como las que se escuchaban en los salones de Manhattan. Era ritmo puro, un tambor suave mezclado con risas, con el golpe de pies sobre un piso viejo de madera. Richard Montgomery se quedó en la puerta, observando. El lugar era pequeño, humilde, pero lleno de vida. Niños con muletas, sillas de ruedas, aparatos ortopédicos. Ninguno parecía lamentarse. Cada uno se movía a su manera, como si el cuerpo no fuera una jaula, sino un instrumento. Y entre ellos, caminando con calma, estaba Amara. Llevaba un pantalón sencillo, una camiseta blanca con el logo de Freedom Steps y el cabello recogido. No dirigía con autoridad, sino con ternura. No ordenaba, invitaba, y los niños la seguían como si su voz tuviera música propia. Richard la observó por varios minutos antes de que ella lo notara. «No esperaba verlo aquí, señor Montgomery. Tampoco yo esperaba venir. Entonces estamos empatados». Amara sonrió con esa calma que lo desconcertaba. Lucas, entre tanto, se integró al grupo. Sus primeros movimientos fueron torpes. Los demás niños lo animaron sin juicio. Un pequeño con una prótesis en la pierna
pierna izquierda lo miró y dijo, «Si caes, te enseño a caer mejor». Lucas sonrió. Era la primera vez que alguien lo trataba sin lástima. Richard cruzó los brazos. Incómodo. «Esto no es rehabilitación, señorita Johnson». «No», respondió ella sin apartar la vista del grupo. «Es libertad. Mi hijo necesita disciplina. Tiene respuestas para todo, solo para lo que vale la pena contestar». Antes de irse, ella agregó, «Mañana tenemos otra clase. Si quiere traerlo, venga sin traje». «¿Por qué?» «Porque aquí los trajes solo sirven para tapar el miedo». Al día siguiente, Richard apareció puntual. Llevaba pantalones simples y una camisa sin corbata. Lucas lo notó enseguida. «Pareces diferente. Papá, tú también». Durante la clase, Richard se mantuvo al margen. Observó cómo Amara trabajaba con los niños. No les hablaba como pacientes. Les hablaba como iguales. Había en ella una fuerza silenciosa, una dignidad que no necesitaba títulos, y eso lo inquietaba más que cualquier desafío empresarial. En un descanso, la doctora Elaine Mercer, una mujer de cabello gris y mirada penetrante, se le acercó. «Usted rechazó mi propuesta de investigación 3 veces. Señor Montgomery». Él la reconoció al instante. «No esperaba verla aquí. Yo tampoco esperaba que usted financiara su ego con tanto éxito». Richard frunció el ceño. «¿Perdón? Freedom Steps es mi proyecto también». Y ella, señaló a Amara, fue mi mejor asistente. Hasta que dejó la universidad para cuidar a su hermana, Richard miró hacia Amara, sorprendiendo una parte de su historia que desconocía. «¿Por qué no me lo dijo?», murmuró. «Porque a veces las credenciales no caben en un alma cansada», respondió Elaine, y se alejó. Esa noche, Richard volvió a casa con algo extraño en el pecho. No era enojo ni culpa, era otra cosa, una especie de espejo interno que no quería mirar. Entró al cuarto de Lucas. El niño dormía con los aparatos al lado de la cama. Sobre la mesa, había dibujado a Amara y a los demás niños. Bajo el dibujo, una frase escrita con letra torpe: «Yo puedo». Richard cerró los ojos y respiró. Algo en esa simple frase lo atravesó como un cuchillo. Las semanas pasaron y Richard empezó a asistir a todas las clases. Ya no observaba desde lejos. A veces ayudaba a acomodar sillas, otras a servir agua. Amara fingía no notar su esfuerzo, pero lo veía todo. Lucas progresaba. Ya podía dar 4 pasos sin ayuda, y lo hacía con una sonrisa que iluminaba todo el salón. Un día, al final de la clase, Amara se acercó. «Su hijo está listo para un nuevo ejercicio. Más difícil, más libre». «¿Qué significa eso?». «Significa que debe soltarlo». Richard la miró sin entender. Ella le tomó la mano, la colocó sobre el hombro de Lucas y luego la retiró. «Ahora déjelo caminar solo. Y si cae, entonces aprenderá a caer». Lucas dio un paso, otro, y luego tropezó. Richard instintivamente corrió a ayudarlo, pero Amara lo detuvo. «Déjelo». El niño apoyó las manos, respiró hondo y se levantó solo. Las lágrimas le brotaron de los ojos, pero también una sonrisa. «Lo hice», susurró. Richard no pudo contenerse. Se agachó y lo abrazó. Amara miró la escena con los ojos húmedos, pero sin moverse. Era su trabajo invisible, unir sin quedarse en medio. A medida que el programa crecía, también crecía la tensión. Los medios empezaron a hablar de Freedom Steps, la iniciativa que transforma la rehabilitación en arte. La danza que derriba prejuicios, y detrás de cada titular, la foto de una mujer negra y un niño caminando. Alguien en la junta de Montgomery Investments le advirtió a Richard: «Su imagen está demasiado asociada a ese proyecto». «No conviene o no conviene a sus prejuicios», respondió él. El consejo no insistió. Richard ya no era el mismo hombre. Sin embargo, un rumor comenzó a circular, que Freedom Steps iba a cerrar por falta de fondos. Amara lo negó, pero era verdad. El alquiler subía, los equipos estaban viejos, los voluntarios no alcanzaban. Una tarde, al terminar la clase, Richard se quedó hasta el final. Todos se habían ido. Solo Amara y él permanecían en la sala vacía. «Sé que el centro está en problemas», dijo. «No lo negará, ¿verdad?». «No, pero tampoco pediré limosna». «No es limosna, es ayuda. Ayuda de alguien que quiere controlar todo lo que toca», respondió ella con firmeza. «Ya tiene suficientes imperios. Déjeme este rincón del mundo». Richard la miró en silencio. Por primera vez, sintió que sus palabras no podían comprar nada. Solo entendió lo que perdía cuando ella se alejó. Esa noche no pudo dormir. Encendió
el televisor, pero solo encontró ruido. Caminó por su casa vacía, llena de objetos valiosos y ausencias. Miró una foto antigua, Elizabeth bailando con Lucas en la sala. Recordó su voz. No se trata de perfección, Richard, se trata de conexión. Se sentó derrotado y comprendió que había pasado años buscando controlar lo que amaba hasta asfixiarlo. 2 días después, llegó temprano al centro. Amara estaba limpiando el suelo con una escoba vieja. ¿No tiene personal para eso?, preguntó él. Cuando limpias algo con tus manos, aprendes a cuidarlo. Quiero invertir en el programa. No, ni siquiera sabe cuánto. No me interesa el monto, me interesa el respeto. ¿Por qué me odia tanto?, preguntó exasperado. Ella lo miró directamente. Porque usted me recuerda al mundo que cree que puede salvar a los demás sin mirarles a los ojos. El silencio se instaló como una sentencia, pero después él habló con una voz más baja. No quiero salvar a nadie, solo quiero entender por qué mi hijo sonríe cuando la ve. Amara dejó la escoba. Porque cuando bailamos, nadie es más que nadie. Ni usted, ni yo, ni él. Semanas después, el Banco de Inversión de Montgomery anunció una nueva división de responsabilidad social. El primer proyecto en recibir fondos, Freedom Steps, pero en la conferencia de prensa, Richard sorprendió a todos. El programa seguirá bajo la dirección completa de la señorita Amara Johnson, dijo. ¿Usted no tendrá control?, preguntó un periodista. El control me enseñó a perder, respondió. Ella me enseñó a soltar. La noticia se viralizó. Los periódicos escribieron: un magnate cede el poder por dignidad, cuando la empatía se vuelve revolución silenciosa. Amara, sin embargo, no apareció en ninguna foto. Seguía trabajando con los niños, como siempre, invisible y necesaria. Esa noche, en su despacho, Richard escribió una carta. Querida Amara, gracias por mostrarme lo que mi dinero no podía comprar. El coraje de ser humano otra vez. No se la envió. Sabía que ella no necesitaba leerla para entenderlo. Aquel invierno, la nieve cubrió Nueva York, pero en el Bronx, un pequeño almacén seguía lleno de movimiento, música y risas. Y entre esas risas, un niño llamado Lucas aprendía a vivir sin bastones. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo Nueva York con una capa de silencio blanco. En las oficinas del Imperio Montgomery, los números subían, las acciones crecían y las almas dormían. Pero en el Bronx, en aquel almacén que se negaba a morir, los pasos de los niños marcaban otro tipo de progreso, uno que no se medía en dólares ni en logros, sino en latidos. Richard Montgomery seguía asistiendo cada semana a Freedom Steps. Al principio llegaba como un visitante, ahora llegaba como alguien que empezaba a pertenecer. A veces lo encontraban reparando un espejo roto o moviendo cajas, otras simplemente sentado, mirando a Lucas moverse con una libertad que no comprendía del todo. Amara había aprendido a tolerar su presencia. Él había aprendido a callar cuando ella hablaba. Y en ese silencio comenzó a nacer una extraña paz. Un martes cualquiera, Amara llegó más temprano que de costumbre. Había recibido una carta del propietario del edificio. El alquiler subiría el doble a partir del mes siguiente. Si no pagaban, el centro debía cerrar. Guardó el papel en el bolsillo. Respiró hondo y fingió normalidad. Los niños no tenían por qué cargar con los problemas de los adultos, pero Richard lo notó. ¿Qué ocurre? Nada que un milagro no resuelva. Yo tengo experiencia en milagros financieros. No, señor Montgomery, los suyos son de papel, los míos de fe. Intentó cambiar de tema, pero él insistió. ¿Cuánto necesitan? Lo suficiente para seguir caminando. Eso no es una cifra. Exacto, respondió ella. Porque el valor de un paso no se mide en dinero. Richard la miró en silencio. Por primera vez, no supo qué decir. Los rumores del posible cierre llegaron a la prensa. Proyecto comunitario en riesgo. Titulaban: las cámaras se presentaron sin invitación. Querían imágenes, no historias. Y una tarde, sin que nadie lo esperara, un periodista abordó a Richard en plena clase. Señor Montgomery, es cierto que su fundación se niega a financiar este centro. El silencio cayó como un golpe. Richard respiró hondo. La señorita Johnson no ha pedido ayuda. ¿Pero usted la ofreció? Sí. ¿Y fue rechazada? Sí. ¿Por qué?
Richard miró a Amara. Ella lo miró de vuelta y sin dudar respondió, porque la dignidad no se vende. El periodista sonrió, oliendo titulares. Entonces, ¿usted prefiere cerrar el centro antes que aceptar dinero de un magnate? Amara lo pensó un segundo. Prefiero cerrar el centro antes que abrir una herida nueva. La entrevista se volvió viral. Las redes se llenaron de comentarios. Algunos la llamaban valiente. Otros, ingrata, y a Richard, hipócrita. Las llamadas no tardaron. El Consejo de Administración exigió explicaciones. «Está destruyendo la imagen de la compañía», dijo uno de los directores. «Tal vez la imagen merecía romperse», respondió Richard, «por una maestra de danza, por una mujer que entiende el valor de lo que hacemos mejor que todos nosotros juntos». Lo echaron de la junta, no de su cargo, pero sí del pedestal donde había vivido tanto tiempo. Y él no lo lamentó. Por primera vez, su orgullo no era su armadura, era su peso. Mientras tanto, Freedom Steps sobrevivía con lo poco que tenía. Los niños seguían llegando, Amara seguía enseñando, pero el cansancio empezaba a notarse. Las luces parpadeaban, el techo goteaba, y aún así, las risas no faltaban. Una tarde, mientras Lucas practicaba con un grupo nuevo, el suelo cedió ligeramente bajo su pie. Cayó, golpeando la rodilla. Richard corrió, pero Amara lo detuvo. «No lo toque, se ha caído. Déjelo intentarlo». Lucas respiró, apoyó las manos y se levantó solo. «Estoy bien». El salón entero aplaudió. Richard lo miró con lágrimas contenidas. «Nunca pensé que el sonido de una caída pudiera ser tan hermoso», susurró. «Porque no lo escuchaba con el corazón», dijo Amara. Unos días después, llegó una carta del gobierno de la ciudad. El ayuntamiento había decidido clausurar el edificio por condiciones inseguras. Tenían una semana para desalojar. El golpe fue devastador. Amara se encerró en la oficina. Zoe intentó animarla. «Podemos buscar otro lugar. No hay tiempo. Entonces pide ayuda. Ya sabes a quién no quiero pedírsela». Pero esa misma noche, Richard apareció con una carpeta. «Tengo una propuesta. Si se trata de dinero, no, se trata de un trato». «Lo escucho. Usted mantiene la dirección del programa. Yo financio la reconstrucción y cedo los derechos del edificio a una fundación comunitaria. Sin mi nombre». Amara lo miró desconfiada. «¿Por qué haría algo así?» «Porque mi hijo no sonríe cuando ve mi dinero. Sonríe cuando la ve a usted». El silencio fue largo. Ella lo aceptó. No por él, por los niños. La reconstrucción comenzó en primavera. La prensa se enteró. Magnate y maestra, una alianza inesperada. Richard no dio entrevistas. Amara tampoco. Solo trabajaban. Codo a codo. A veces discutían. Otras reían. Lucas, siempre en medio, los unía. El nuevo centro era más amplio, más luminoso. Las paredes llevaban frases escritas por los propios niños. Cada paso cuenta. La paciencia también baila. El miedo no enseña. El amor sí. El día de la reinauguración. Todo el barrio estaba invitado. Había música, cámaras, emoción. El alcalde llegó. Los periodistas también. Pero la atención se centró en Lucas. Ya podía caminar sin uno de los aparatos. Diana, una de las niñas nuevas, lo tomó de la mano. ¿Bailamos? Él asintió. El piano comenzó a sonar. Los dos avanzaron lentamente, temblorosos pero decididos. De pronto Lucas soltó la mano de su compañera y dio un paso. Solo, fue breve, imperfecto, milagroso. El público contuvo el aliento y Richard lloró. Por primera vez sin esconderse. Amara se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Le dije que los milagros de papel no duran». Él sonrió entre lágrimas. «Y los suyos, los míos se bailan». La historia se volvió viral en todo el país. Los periódicos escribieron: «El niño que enseñó a un millonario a caminar». Freedom Steps, cuando la dignidad cambia el mundo. Pero Amara seguía igual. Llegaba temprano, barría el suelo, escuchaba y enseñaba. Richard, en cambio, comenzó a cambiar por dentro. Ya no hablaba de inversiones, hablaba de propósitos. Ya no buscaba rendimientos, buscaba resultados humanos. Una tarde, en el despacho del centro, le dijo: «He pensado en vender mi compañía. ¿Y luego qué hará? Seguir viniendo aquí. Eso no le dará fama. Ya tuve suficiente de eso. Entonces, tal vez empiece a vivir». Un mes después, la Fundación Montgomery desapareció oficialmente. En su lugar, nació Freedom Steps Foundation, sin logos, sin lujo.
solo un lema nuevo: el poder que no se comparte se pudre. El proyecto creció. Nuevos centros abrieron en Chicago, Miami y Los Ángeles Punta Mara. Fue invitada a dar conferencias. Rechazó la mayoría. Prefiero enseñar que hablar, decía siempre, y Richard, él seguía asistiendo a las clases, a veces en silencio, a veces con lágrimas. Un hombre que había aprendido lo que ni las universidades ni el dinero pudieron enseñarle, que el valor más alto no se cotiza. Se siente. Un año después, Freedom Steps celebró su primer aniversario desde la reconstrucción. Los niños prepararon una coreografía. Lucas lideró el grupo, con paso firme y sonrisa plena. Cuando terminó, se acercó al micrófono. Gracias, dijo, a mi papá, que aprendió a escuchar, y a Amara, que me enseñó a bailar con el alma. El aplauso fue interminable. Richard y Amara se miraron, no como empresario y empleada, sino como dos sobrevivientes del orgullo. Aquella noche, cuando todos se habían ido, Richard escribió en su cuaderno: ella me enseñó que la verdadera riqueza no es poseer, sino permitir. Y por primera vez cerró el cuaderno sin miedo a olvidar, porque sabía que la memoria más profunda no está en las palabras, está en los pasos que cambian el suelo donde caminas. Pasaron los años. El tiempo, con su paso silencioso, había borrado muchas cicatrices. Pero no todas. Algunas permanecían no como heridas, sino como recordatorios de lo que realmente vale la pena conservar: Freedom. Steps ya no era un simple centro comunitario. Se había convertido en un movimiento, una red de escuelas de danza terapéutica extendida por todo el país. Niños, adultos, veteranos de guerra, madres solteras, todos encontraban allí un lugar donde la movilidad no era solo física, sino espiritual. Amara Johnson seguía siendo el corazón del proyecto. A sus 40 y tantos, conservaba la misma energía que la había hecho empezar todo, aunque ahora tenía más canas, más calma y una mirada que contenía la fuerza de quien sobrevivió a demasiadas batallas. Su nombre ya no era desconocido, pero ella seguía viviendo en el mismo departamento pequeño del Bronx. Los techos bajos me recuerdan mantener los pies en la tierra, solía decir Richard Montgomery. Por su parte, había cumplido su promesa. Vendió su imperio, donó una gran parte de su fortuna y se retiró a una vida más simple, en una casa frente al mar, en Maine. Allí pasaba los días leyendo, escribiendo cartas que nunca enviaba y recibiendo las visitas de Lucas. Ahora un joven estudiante de fisioterapia. Una tarde, mientras caminaban por la costa, Lucas le dijo: «Papá, Amara viene a Boston la próxima semana». «¿Ah, sí?» «Sí, va a recibir un reconocimiento del gobierno por su labor social. Se lo merece». «¿Podrías ir?». Richard sonrió, mirando al horizonte. A veces el perdón no necesita palabras, hijo, pero sí presencia. Richard lo miró, sorprendido por la madurez de aquel niño que un día apenas podía dar un paso. «Quizás tenga razón», dijo finalmente el auditorio. De Boston estaba lleno. Cientos de personas se habían reunido para homenajear a la mujer que había cambiado miles de vidas con un solo principio: camina, aunque el mundo te diga que no puedes. Amara subió al escenario vestida de blanco. No llevaba joyas, ni maquillaje exagerado, solo su sonrisa. El presentador anunció: «Señoras y señores, el Premio Nacional de Humanidad 2041 es para Amara Johnson». El aplauso fue ensordecedor. Ella respiró profundo antes de hablar. «Cuando era niña, creía que el éxito era llegar lejos. Luego entendí que el éxito verdadero es traer a otros contigo. Este reconocimiento no es mío. Es de cada persona que alguna vez se atrevió a dar un paso, incluso cuando temblaba. Porque no hay discapacidad más grande que la indiferencia, y no hay poder más alto que la empatía». Mientras hablaba, en la última fila del teatro, un hombre se levantó discretamente. Era Richard Canoso, más delgado, con un bastón que usaba más por costumbre que por necesidad. Ella lo vio, y durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. Después de la ceremonia, él esperó fuera del teatro. No quería robarle protagonismo, solo verla una vez más. Ella salió, acompañada por Zoe, que ahora era su asistente principal. Cuando lo vio, se detuvo. «No pensé que vendría.
Yo tampoco, respondió él con una leve sonrisa. ¿Cómo estás? Viejo pero vivo. Eso ya es bastante. Se quedaron en silencio unos segundos. La ciudad seguía sonando alrededor. Autos, bocinas, pasos, pero entre ellos solo el viento. He seguido tus entrevistas, dijo él. Lo que has logrado no tiene precio. Nada de lo que vale la pena lo tiene, respondió ella. Vendí todo, ¿sabes? Lo sé, lo leí en los periódicos, y aún así sigo sintiendo que te debo algo. Ya me pagaste, Richard. Con cada niño que volvió a caminar, con cada persona que creíste capaz de más, pero nunca te pedí perdón, y yo nunca lo necesité. Porque lo que pasó nos hizo quienes somos. Él bajó la mirada. A veces me pregunto si Elizabeth estaría orgullosa de mí. Yo creo que sí, dijo Amara, porque al final hiciste lo que ella más quería, dejar de luchar contra la vida y empezar a bailarla. Él rió suavemente. Siempre logras convertir mis lágrimas en lecciones. Es mi especialidad, respondió ella, sonriendo, y por primera vez se abrazaron, no como redención, sino como reconocimiento. Dos almas que había. Voy enseguida. El vuelo fue silencioso. Miraba por la ventana sin ver nada. Recordaba el primer día que lo conoció, con su traje azul, su mirada altiva, su desdén, y cómo aquel hombre, con los años, había aprendido a ser humano. Cuando llegó al hospital, lo encontró despierto, rodeado de flores y cartas. Lucas estaba junto a él. Richard la vio entrar y sonrió débilmente. Sabía que vendrías. Siempre llego tarde, bromeó ella. No esta vez. Ella se acercó. Tomó su mano. Estaba fría pero firme. ¿Te duele algo? Solo los recuerdos. Eso significa que viviste bien. Él la miró y con un hilo de voz dijo: prométeme algo, lo que quieras. No dejes que esto muera cuando yo me vaya. No va a morir, Richard. Ya no me pertenece. Pertenece al mundo. Él cerró los ojos, sonriendo. Entonces puedo irme tranquilo. Horas después se apagó, sin ruido, sin drama, como una vela que cumplió su propósito. El funeral fue íntimo. Solo la familia, algunos amigos y los niños de Freedom Steps. Lucas leyó una carta de su padre. Amara escuchó en silencio. A veces, Dios no nos quita las piernas, sino el orgullo, para que aprendamos a caminar con el alma. Y cuando finalmente lo logramos, entendemos que el amor no es un negocio, es una ofrenda. Las lágrimas cayeron sin contenerse, no de tristeza, sino de gratitud. Un año después, Amara inauguró un nuevo centro en honor a él. El letrero decía Freedom Steps, Casa Richard Montgomery. Durante la ceremonia habló frente a cientos de niños, padres, voluntarios y periodistas. Muchos conocieron a Richard como un empresario. Yo lo conocí como un hombre que aprendió a pedir perdón sin palabras. Un hombre que entendió que la grandeza no está en los números, sino en las huellas que dejas cuando caminas con propósito. Levantó la vista y añadió: por eso cada vez que un niño aquí dé su primer paso, quiero que recuerden esto, que la vida no siempre se trata de correr. A veces solo se trata de no detenerse. El público se puso de pie, aplausos, lágrimas, abrazos, y entre la multitud, Lucas, ahora adulto, grababa todo con una cámara. Sabía que esas imágenes serían el comienzo de un nuevo documental, El hombre que aprendió a caminar. Esa noche, Amara regresó al estudio vacío, apagó las luces, pero dejó una encendida, la que siempre iluminaba la esquina donde Lucas dio su primer paso. Se sentó, cerró los ojos y susurró: gracias por enseñarme que incluso los corazones rotos pueden bailar. El viento se coló por la ventana, moviendo suavemente una hoja en el suelo. Era una página arrancada de un cuaderno viejo. Con letra firme, decía: el respeto que te niegan los demás, la vida te lo devuelve multiplicado cuando caminas con el corazón limpio. Ella sonrió, y mientras el eco de esas palabras llenaba el silencio, comenzó a sonar una melodía suave, como si alguien invisible marcara el compás del alma. Porque algunos finales no son despedidas, son comienzos que aprenden a caminar solos. Fin.